Bueno, en esta clase vamos a ver dos aspectos. Primero, algunos mecanismos hormonales que regulan la actividad renal y por otro lado también la función renal en cuanto a mantener el equilibrio ácido-base. La primera hormona que vamos a ver es la hormona antidiurética, es una hormona proteica que se sintetiza en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico principalmente, y viaja por los conductos porta-hipotálamo hipoficiarios, llega a la neurohipófisis y se libera en la neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis para ganar el torrente sanguíneo. La hormona que viaja por el torrente sanguíneo se va a unir a un receptor de membrana, porque como es una hormona proteica no puede ingresar a la célula, entonces se tiene que pegar a un receptor que está en la membrana. Bueno, por un mecanismo que luego cuando veamos hormonas lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero activa a una proteína G, pero la respuesta intracelular de esa proteína G activada va a ser aumentar el AMP cíclico, lo cual activa la proteína quinasa A, y esa proteína quinasa A lo que va a hacer es actuar, por un lado, a nivel del reciclaje de estas vesículas que tienen una proteína que es la acuoporina 2, y también estimular la síntesis de esta acuoporina 2. La acuoporina 2 es una proteína que se va a insertar en la membrana apical de la célula, del túbulo colector, por lo tanto va a conectar la luz del túbulo con el interior de la célula. Como recordemos que estas células están en una zona hipertónica porque la tonicidad del intersticio es alta, llega a nivel de la médula, estamos hablando de 1200 miliosmoles por litro, lo cual es la misma osmolaridad que tiene la célula, por lo tanto es muy superior a la osmolaridad del líquido que va fluyendo por el túbulo urinífero a nivel del túbulo colector, que es un líquido donde ya hubo una gran extracción de minerales, de compuestos osmóticamente activos, por lo tanto está entrando acá un líquido con una osmolaridad que puede estar entre los 100 o 200 miliosmoles por litro. Y eso facilita la absorción de agua, la diferencia de osmolaridad. Entonces el agua entraría por estos canales, que se ven las acuoporina 2, que han sido estimulados en su síntesis por la ADH. Entra a la célula del agua y el agua va a salir hacia el intersticio, que es el lugar donde verdaderamente está muy alta también la osmolaridad, igual que la célula, por supuesto, va a salir por acuoporinas de tipo 3 o también por acuoporina de tipo 4 y van a ingresar a los capilares peritubulares y va a ser recogida por la sangre. O sea, la ADH es la hormona que lo que va a hacer es ayudar a la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector. Este mecanismo es muy importante porque es lo que permite concentrar orina. Y lo que va a hacer la ADH es regular cuánta agua se va a absorber en base a al agua que haya en el organismo, ¿no es cierto? Según la condición corporal que tenga el organismo. Este es uno de los mecanismos más, probablemente más importantes para regular exactamente la cantidad de agua que tenemos que tener. También ya ahora vamos a ver un poquitito más adelante que la ADH también actúa en cuanto a la capacidad de reabsorción de urea. Entonces, a medida que se reabsorba urea, la saco de la luz, por lo tanto, bajo la osmolaridad de la luz tubular y eso facilita la absorción de agua, la reabsorción de agua, porque cada vez hay más diferencia osmolar con la célula y con el intersticio. Muy bien. Otra de las hormonas que está regulando la actividad renal es la aldosterona. Y recordemos que la aldosterona es un mineralocorticoide que se produce en la corteza de la glándula adrenal y esta hormona es una hormona que tiene por las características que es un derivado del colesterol, son corticoides que pueden atravesar la membrana celular sin ningún problema, entonces atraviesan la membrana de la célula a nivel del túbulo
contorneado distal principalmente y el túbulo conector principalmente, y lo que hace es ingresa a la célula y en la célula se une a unos receptores citoplasmáticos. Puede ingresar porque como es un derivado es un esteroide, es un derivado del colesterol, puede atravesar la membrana sin ningún problema porque es soluble. Entonces pasa y se une a un receptor intracitoplasmático que lo conduce al núcleo, donde va a actuar sobre una determinada porción de un genoma y estimula la expresión de ese gen, que va a actuar sobre la síntesis de un ARN mensajero, y ese ARN mensajero va a estimular la síntesis de receptores, enzimas, transportadores de sodio, principalmente unos canales de tipo epiteliales de sodio, por eso se llaman NAC, serían canales epiteliales de sodio, que van a estar sobre la luz de la célula del túbulo contorneado distal, entonces va a facilitar la reabsorción de sodio, que ingrese sodio a la célula y ahí va a ir al intersticio, y del intersticio va a ser recuperada por los capilares peritubulares. Entonces la sacamos de la luz del túbulo contorneado distal. Y también actúa sobre bombas que son, por ejemplo, sodio-protónicas y bombas sodio-potasio, de manera tal de recuperar sodio de la luz tubular, y bueno, también lleva una consiguiente excreción de potasio, ¿no es cierto? De esta manera, lo que hace es retirar estos minerales y poder diluir más el líquido de esta orina cruda, podríamos decir todavía, que está en el túbulo contorneado distal. Por lo tanto, va a llegar al túbulo conector y colector un líquido, que es una orina cruda, podríamos decir, es un líquido hipotónico, muy hipotónico, respecto de los 300 miliomoles, que es lo que tiene que tener en cualquier parte del organismo. Entonces, esta hormona, que es liberada por la corteza de la glándula adrenal, cuya liberación se estimula por la angiotensina de tipo 2, es un esteroide derivado del colesterol, puede penetrar en la célula, penetra la célula de la célula tubular del túbulo contorneado distal, se une a un receptor de membrana, es transportado hacia el núcleo y estimula la expresión de un gen, que ese gen va a estimular a un ARN mensajero que va a estimular la síntesis de estas proteínas, que son los canales del tipo NAC y las proteínas transportadoras de sodio, intercambiadora sodio-protónica o con potasio. Muy bien. Y otra hormona que va a estar regulando también la excreción de sodio es la hormona natriurética atrial, nada más que esta, en vez de favorecer la reabsorción de sodio, lo que favorece es la excreción de sodio. Lo hace también a través de un receptor, es una hormona, un polipéptido, por lo tanto, este péptido no puede atravesar la membrana celular de la célula del túbulo contorneado distal y del túbulo conector principalmente, y lo que va a hacer es estimular a una proteína transductora de esa señal, una proteína G de membrana, por un mecanismo de activación de esta proteína G. Lo que va a hacer es la fosforilación de determinadas proteínas intracelulares que van a disminuir, por ejemplo, los canales transportadores de sodio y las bombas intercambiadoras de sodio, por lo cual va a haber menos reabsorción de sodio y se va a perder más sodio por orina, o sea, va a quedar más sodio en la luz tubular. Por eso se dice que es natriurética. Natrium viene de natrium, que es sodio, y la palabra urética es de la pérdida del sodio por orina, o sea, por la diuresis, mejor no por la diuresis, sino por la orina, durante la diuresis. Perfecto. Y la otra hormona que podríamos estar nombrando, que también regula la actividad renal, es la angiotensina de tipo 2. La angiotensina de tipo 2 aumenta la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal y en la rama gruesa ascendente de Henle principalmente, también en el túbulo colector. La rama gruesa
ascendente de Henle, o también llamada la rama recta distal, porque es la zona de, digamos, de transición entre lo que es las asas de Henle y el túbulo contorneado distal. Por eso también se la llama la rama recta gruesa distal. A nivel del túbulo contorneado proximal, lo que hace la angiotensina 2 es aumentar intercambiadores sodio-potasio a nivel apical, aumenta los cotransportadores de sodio bicarbonato a nivel vasolateral y el intercambiador sodio-protón. O sea, de toda la forma, por todos estos mecanismos, lo que está haciendo es aumentando la reabsorción de sodio. Por lo tanto, decíamos que le hace bajar la osmolaridad al líquido que está entrando en el túbulo conector. A nivel de la rama gruesa ascendente de Henle, bueno, esto es en el túbulo, perdón, esto es en el túbulo contorneado proximal. En la rama gruesa ascendente de Henle, lo que va a hacer la angiotensina es aumentar el intercambiador sodio-potasio y el cotransportador de sodio, contratransportador, perdón, está mal escrito acá, contratransportador de sodio o intercambiador protones, dos cloros. En la rama gruesa ascendente de Henle. Está bien, es cotransportador, me equivoqué yo. Cotransportador, porque es una proteína que transporta dos, dos cargas positivas, un sodio, un potasio y dos cloro para equiparar cargas. Entonces, estamos sacando la misma cantidad de cargas positivas que negativas para no generar ningún desequilibrio desde el punto de vista eléctrico. O sea que está bien, es un cotransportador. Es dos sodio, sodio, potasio, dos cloro. Sodio, potasio, dos cloro. En la rama gruesa ascendente de Henle. Que esto saca, estamos sacando 4 elementos osmóticamente activos, lo cual hace que baje mucho más todavía la osmolaridad dentro del líquido que está en el túbulo contorneado, que le llega al túbulo contorneado distal. Y eso va a generar una mayor diferencia osmolar cuando llegamos al túbulo colector, y eso va a facilitar una mayor reabsorción de agua del túbulo colector. La idea es concentrar la orina, o sea, eliminar desechos, pero haciendo una buena economía de agua. También va a actuar la angiotensina 2 a nivel del túbulo colector, produciendo la inserción de estos canales epiteliales en AC, que hace de que en el túbulo conector, prácticamente entre el conector y el colector, va a hacer que se reabsorba más sodio. Y eso, bueno, favorece todo este proceso para la recuperación de minerales. Y eso para mantener el equilibrio hidrosálico. Si usted recuerda cuando vimos el proceso en el mecanismo de contracorriente, había un reciclaje de urea, que era para que no se diluya la médula, y entonces en la reabsorción de agua se reabsorbía urea, manteníamos la osmolaridad de la médula, la urea que se reabsorbía, ustedes recuerden, que iba a entrar en el túbulo, en la rama descendente, que venía del túbulo contorneado proximal, la rama descendente entraba la urea, para aumentar la osmolaridad acá, viajaba para sostener la osmolaridad dentro del túbulo urinífero, salía por el túbulo colector para disminuir la osmolaridad, facilitar la reabsorción de agua, pero a su vez, como está en el intersticio, también disminuye la posibilidad de diluir la médula renal y mantener esa hipertonicidad necesaria, ¿no es cierto? Y entra en el vaso recto descendente, que le ayuda a aumentar la osmolaridad para equilibrar la osmolaridad de la vasa recta descendente con la del intersticio. Y bueno, sale por la vasa recta ascendente para no recuperar urea porque es un desecho, nosotros lo queremos eliminar. Entonces esto es una parte, una proporción nada más de la urea que hace eso. El resto de la urea, por supuesto, que se va a perder por la orina. Entonces ingresa al asa delgada descendente de Henle
y le hace aumentar la osmolaridad. Bueno, y así se va reciclando. ¿Quién regula esto? La hormona antidiurética. La hormona antidiurética es la que va a regular por un mecanismo en el cual esto ABP sería la vasopresina, que sería la hormona antidiurética, lo que va a hacer es aumentar los transportadores de, este, de urea a nivel de la célula. De esta manera, lo que hace es aumentar reabsorción de agua, pero también reabsorción de urea, y entonces hace que no se diluya la médula renal. De última, lo que está haciendo es reciclando, ayudar en el reciclado ese de la urea, pero para que se pueda reabsorber agua y que no se diluya, mantener la hipertonicidad de la médula renal. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a de qué manera el riñón logra mantener el equilibrio ácido-base. Bueno, esto lo hace en diferentes lugares con distintos mecanismos. A nivel del túbulo contorneado proximal, tenemos un mecanismo que es muy interesante. Esto sería la luz tubular. Esta sería la célula tubular del túbulo contorneado proximal, el intersticio y el capilar peritubular. En el filtrado glomerular se filtra bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se va a disociar en la luz tubular en ion bicarbonato y sodio. El sodio se va a reabsorber. Recuerden que acá se reabsorbe el 60% aproximadamente del sodio que se filtra a nivel del glomérulo por distintos mecanismos. Este sería uno, pero hay muchos mecanismos por el cual se filtra el sodio, porque es un oligoelemento, pasa con total facilidad. Entonces tenemos que recuperarlo, no nos podemos dar el gusto de perder sodio, pero también tenemos que recuperar el ion bicarbonato porque es un buffer muy importante para nuestro organismo. Entonces se reabsorbe el sodio por un intercambiador sodio-protones. Entonces de esta manera yo recupero sodio y elimino protón. Ese protón que yo elimino a la luz, tengo que neutralizarlo, porque si yo acidifico la luz tubular, deja de funcionar este mecanismo. Entonces acá tenemos dos cuestiones que van a estar presentes a lo largo del túbulo urinífero. Primero, la capacidad de eliminar protones que se generan en el organismo normalmente como producto de todas las actividades metabólicas. Cualquier actividad metabólica lo que genera es protones. Esos protones tenemos que neutralizarlos o eliminarlos. El riñón lo que tiene es la particularidad de poder eliminar verdaderamente gran cantidad de protones, y eso es un mecanismo muy importante. En la sangre, las proteínas plasmáticas como y la hemoglobina, lo que hacen es neutralizarlo. Y el ion bicarbonato lo neutraliza, pero no lo elimina. Se va a eliminar sí vía pulmón, como ya vimos nosotros, en la formación del ácido bicarbonato que se disocia en agua, que es la que queda, y el dióxido de carbono que se elimina por la respiración. Entonces, de esa manera, a ese nivel, yo estoy eliminando protones. Pero el lugar donde más eficiente o más exacto, podríamos decir, para eliminar protones, es a nivel renal. A nivel respiratorio es rápido, pero muy rápido, pero lo más eficiente es a nivel renal. Entonces este sería uno de esos mecanismos. Este intercambiador sodio-protónico lo que hace es introducir sodio desde la luz tubular a la célula del túbulo contorneado proximal y lo intercambia con un protón. Ese protón que sale a la luz se une con el ion bicarbonato y forma ácido carbónico. A través de la anhidrasa carbónica, el ácido carbónico se disocia en agua, que va a quedar en la luz del túbulo para formar parte de la orina, y el dióxido de carbono que va a ingresar a la célula. Y se va a ir reciclando en ese proceso. A su vez, el dióxido de carbono que se va a unir con agua dentro de la célula, a través de la actividad de la anhidrasa carbónica, se va a disociar en ion bicarbonato y protón. El protón se elimina, como dijimos recién, por el intercambiador sodio-protón. Pero el ion bicarbonato va a intercambiarse por un intercambiador sodio-bicarbonato. Entonces, saco sodio del intersticio, lo introduzco a la célula tubular y saco al intersticio ion bicarbonato que va a ser recuperado
por los túbulos peritubulares. Entonces, de esa manera, no solamente estoy eliminando un protón, sino que estoy incorporando una base capaz de tomar protón. Por lo tanto, es un efecto realmente doble. Elimino protón, pero a su vez puedo neutralizar protón. El ion bicarbonato también puede salir por otro mecanismo, que es un intercambiador con cloro. ¿Para qué? Para mantener cualquiera de las dos formas, mantiene el equilibrio eléctrico. Porque si yo saco una carga negativa, meto una carga negativa que sería el cloro. Que este cloro puede haber estado asociado con el sodio, formando cloro de sodio, que se disoció. Entonces, el cloro ingresa a la célula, se intercambia con el ion bicarbonato. Y el sodio ingresa a la célula y sale, también se intercambia con un ion bicarbonato. Entonces acá entra una carga negativa y saco una carga negativa, queda todo igual. Acá saco una carga negativa y entra una carga positiva, quedaría también manteniendo ese equilibrio. Por otro lado también, si se me llena esa carga de sodio, esta bomba deja de funcionar, por lo tanto tengo que sacar el sodio que está entrando a la célula. Y una de las formas de sacarlo es por un intercambiador sodio-potasio, una ATPasa sodio-potasio. Fíjense que en todos estos mecanismos estamos teniendo 1, 2, 3, 4 intercambiadores, son todas ATPasas, o sea, todos consumen energía. Ahí se nos está yendo parte de la vida, en ese gasto energético. Y eso es muy importante. Muy bien. Es importante entonces que el bicarbonato que yo filtré por el glomérulo, yo lo estoy recuperando. Lo voy a recuperar por este mecanismo. Muy bien. Vamos a ver ahora otros procesos. Esto está en las células intercaladas tipo A, a nivel del túbulo conector y túbulo colector. Varios procesos. Por un lado tenemos un intercambiador protón-potasio, en el cual elimino el protón a la luz tubular y recupero potasio. Ya estoy recuperando potasio, por ejemplo, del que dejé en el túbulo contorneado proximal con el intercambiador con sodio. O sea, tampoco quiero perder potasio, o sea, tengo que recuperar. Puedo perder parte, pero tengo que recuperar parte de ese potasio, para no generar una hipopotasemia. Entonces, acá tendríamos uno de los procesos, un intercambiador protón-potasio. De esa manera elimino protón y me guardo potasio. Por otro lado, tenemos directamente bombas protónicas, que lo que hacen es solamente eliminar protones. Estas bombas se activan porque se pega el protón acá, y la bomba lo que hace es dar vuelta y saca el protón hacia la luz tubular. En este caso, el que se pegue es el protón también al intercambiador. Entonces, cuando se pega el protón, se pega potasio del otro lado, hace el intercambio, sale el protón y guardo o introduzco el potasio. El dióxido de carbono que se genera en la célula, normalmente por las actividades metabólicas celulares, a través de la anhidasa carbónica se une con agua para formar el ácido carbónico, que se va a disociar en protón y el ion bicarbonato. El ion bicarbonato se va a recuperar por un intercambio con cloro y vuelve a entrar en los túbulos peritubulares, y de esa manera recupero una base para que siga neutralizando protones. Esta es una de las formas como actúan las células intercaladas tipo A en el túbulo conector y túbulo colector. El conector sería el final del túbulo contorneado distal, es un trechito muy cortito que conecta casualmente con el túbulo colector. O sea, el túbulo colector es donde van a ir desembocando todas las distintas nefronas del riñón, o sea, todas las nefronas, los túbulos conectores que vienen de los túbulos contorneados distal de las nefronas que son corticales, siempre van a ir desembocando en un túbulo colector, que es el que va a pasar por la médula. O sea, el túbulo colector recibe el producto, el filtrado, de todas las nefronas. Todas las nefronas van a ir desembocando a los túbulos colectores, que luego van a desembocar en el cáliz renal. Muy bien. Este sería otro mecanismo. Entonces, en este caso, yo estoy sacando protones a la luz por dos vías. Por una
una bomba protónica y un intercambiador protón-potasio. Ahora, yo a estos protones de la luz tubular los tengo que neutralizar, porque si no los neutralizo, estas dos bombas dejan de funcionar. Muy bien. Y acá vemos una de las formas, por ejemplo, u otra de las formas, por ejemplo, de poderlos neutralizar. Esto es a nivel del túbulo colector. En el túbulo colector tenemos una TPasa sodio-protón, donde sodio-potasio, perdón, una TPasa sodio-potasio, que ya las conocemos, porque en muchas partes están donde yo recupero sodio y saco potasio a la luz. Este potasio que saco a la luz es un potasio que se va a, a ir reciclando nuevamente con el intersticio, gracias a gradientes de concentración. Por otro lado tenemos el amoníaco que se había excretado a nivel del túbulo, del filtrado glomerular, se une con el protón que elimina la célula tubular del túbulo colector y para formar amonio. Ese amonio puede unirse con cloro, formando cloruro de amonio, y es una de las formas como se puede estar excretando, y es una forma de neutralizar el protón que está en la luz tubular. Entonces, formando con amoníaco o amonio, es una forma de neutralizar protones en la luz tubular, para que no me acidifiquen tanto la orina de manera tal que dejen de funcionar estas bombas, por ejemplo. Nuevamente el dióxido de carbono se une con agua a través de la enzima anidasa carbónica, forma ácido carbónico, se disocia en ion bicarbonato que se intercambia con cloro y recupero una base capaz de neutralizar protones a nivel del organismo, y el protón lo libero por la bomba protónica, pero lo voy a neutralizar con el amoníaco formando amonio, y de esa manera no se me acidifica tanto la luz, de manera tal de que siga funcionando el sistema. Y recupero a su vez potasio con una bomba potasio protónica en la cual elimino protón y recupero potasio. Este sería otro de los mecanismos propuestos en riñón. Otro es a través de la glutamina, que sería la que estaría formándome, disociándose como producto de desecho ya, el amonio que sale a la luz, y ese amonio se va a unir con el cloro, y va a hacer un intercambio con una bomba cloro con sodio, donde se disocia el cloruro de sodio, en cloro y sodio. El cloro va a unirse con el amonio para formar el cloruro de amonio, y el sodio se va a reincorporar a la célula, y ese sodio va a reincorporarse nuevamente al intersticio, va a pasar y va a ser recuperado por los vasos peritubulares. Esto sería otra forma, en la cual estamos excretando amonio, hay producción de bicarbonato, por el mecanismo que estuvimos viendo en la diapo anterior, ¿no es cierto?, la producción de iones bicarbonato. Muy bien. Otro mecanismo, que este es un mecanismo muy eficiente porque para neutralizar protones en la luz tubular, fundamentalmente para neutralizar protones en la luz tubular, porque formamos del fosfato monosódico, el fosfato bisódico primero se disocia, libera un sodio, y ya ahí puede tomar un protón y se forma el fosfato monoácido o monosódico, y que a su vez podría tomar otro protón más y formar el fosfato biácido. Entonces, esto es muy eficiente porque por el mecanismo del fosfato yo puedo tomar dos protones, no uno. Todos los anteriores siempre tomabas un protón, en cambio en este caso yo tomo dos protones, y eso es muy interesante. Bueno, el sodio va a pasar por la bomba por distintos mecanismos, puede estar pasando al intersticio y es recuperado por los capilares peritubulares, por todos los mecanismos que vimos anteriormente, no lo voy a repetir. Y el ácido carbónico, que se hizo a través de la anidasa carbónica,
lo disocia en ion bicarbonato y protones, el protón sale a la luz, es tomado por este mecanismo, por cualquiera de nosotros, están todos mezclados. No es que sea uno solo, sino que acá analizamos uno por vez, pero son todos los mecanismos que están al mismo tiempo. Y el ion bicarbonato va al intersticio y ahí es recuperado por los capilares periturales. Entonces vemos, por todos estos procesos hasta acá, estamos viendo cómo el riñón no solamente elimina protones a la luz tubular, sino que incorpora un buffer. Y esto es muy importante, que el ion bicarbonato elimina protones, pero también toma buffer. Bueno, acá está visto un poquito más en detalle cómo es el mecanismo de la producción y expresión de iones de amonio en la formación de nuevos ion bicarbonato, ¿no es cierto?, en distintas partes, como por ejemplo en el túbulo contorneado proximal, a través del mecanismo de glutamina que vimos anteriormente, donde hay intercambiadores que son de sodio con amonio, la, el intercambiador de tomar protones de la luz, lo cual eso nos facilita a nosotros poder mantener el pH para poder seguir excretando, porque si no dijimos que si se verifica mucho el contenido en la luz, lo que va a hacer es evitar de que sigan funcionando estos sistemas. Y vemos que el amonio tiene un reciclaje, sale se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, va viajando el asa de Henle y sale por la parte de la rama gruesa y finalmente entra al túbulo colector y ahí finalmente es eliminado, se une con el amonio y el amoníaco, que lo que yo quiero hacer es eliminar verdaderamente, son productos de desecho. Acá tenemos el detalle en la rama gruesa, cómo funciona este mecanismo del sistema de, habíamos dicho, dos sodio, sodio, potasio, dos cloro, pero también este sodio, potasio, dos cloro también lo que hace es reabsorber ese cloro con amonio para mantener cargas, no generar alteraciones en las cargas eléctricas, no generar diferencia de potencial, ¿cierto? Y cómo sale el amonio a la luz, bueno, al intersticio, mejor dicho, no a la luz, perdón, y después ahí es neutralizado, reincorporado, lo que estamos viendo acá, que es reciclado para que vuelva a salir al túbulo colector y eliminarlo por orina. Acá hay una forma de cómo se elimina, esto es cuando hay exceso, por supuesto, de ion bicarbonato, que sirve para neutralizar protones en la luz, con un intercambiador con cloro. Eso cuando hay exceso. Y esto funciona, también puede estar funcionando esencialmente en una alcalosis. Cuando hay una alcalosis, lo que va a estar ocurriendo es que vas a eliminar más ion bicarbonato hacia la luz tubular y va a meter más protones al intersticio. Pero es un mecanismo para, para controlar la alcalosis en este caso, que es lo más raro, no es lo que comúnmente ocurre. Lo que comúnmente ocurre, la tendencia del organismo por los procesos metabólicos es hacia la acidosis, no es hacia la alcalosis. Bueno, esto es lo que hasta acá estaríamos viendo de esta etapa de control renal que tiene sobre no solamente la parte hidrosalina, sino también la parte de ácido base.